Encontrar un momento que nos active y nos lleve a encontrar nuestro sitio donde nos sentimos en calma es un momento que solo ocurre una vez. Giovanna Jespersen nos transporta a cómo fue su recorrido para encontrar su lugar en el Franz Mayer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Cultu. Yo soy Lalo Brutz y me encuentro en una locación increíble en la Ciudad de México, nada más y nada menos que en el Museo Franz Mayer. Y tengo una gran invitada, Giovanna Jespersen. Bienvenida. Muchas gracias, qué gusto poder recibirles acá y poder platicar. ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy muy bien, bien. Vaya, siempre con mucho movimiento cuando se vive en tiempos de museo, pero muy bien. Qué bueno. Oye, pues me emociona mucho. Gracias, sé que eres una persona ocupada. Gracias lo aprecio bastante tu hospitalidad y tu tiempo. Es un gusto. Pues bueno, como dices, lo platicamos hace rato, tú eres la directora general de este gran museo. Así es. ¿Qué se siente ser la directora del Franz Mayer? Uy, vaya, mucha responsabilidad y mucho gusto también. Es un museo al que yo le tengo mucho cariño. Es un museo en el que estuve hace 14 años en el taller de conservación y restauración. De formación soy restauradora. Uh-huh. Y vaya, el Franz Mayer hay un lazo como muy fuerte, ¿no? Fue el primer sitio en el que yo supe a qué me quería dedicar en la vida. Wow. Como que es un espacio al que siempre he regresado y justamente en este momento de mi vida regresar fue muy significativo. Es un museo en el que creo mucho, que conozco sus colecciones, que estoy muy fascinada por sus colecciones, pero también por el espacio, por los talentos que lo integran. Hay personas con las que yo trabajé hace 14 años que siguen acá. Vaya, creo que es un gran orgullo y también creo que es una gran posibilidad, ¿no? Es un modelo de gestión muy particular, es un poco un acertijo que hay que comprender muy bien y es muy emocionante también. ¡Qué locura! Acabas de decir que hace 14 años estuviste acá. Sí. ¿Y cómo fue que descubriste tu vocación o lo que querías hacer? ¿O cómo que se tiene que estudiar para ser restauradora? Vaya, yo vengo de una familia donde en realidad la cultura y las artes no fueron fundamentales, no hay artistas en la familia, no vengo de una familia de intelectuales para nada. Y estando muy chica, probablemente a los 16, 17, por primera vez subí a la Sierra Wixárika en Jalisco con un profesor de la escuela que me dijo... me daba historia y sociedad de Jalisco, creo que era, y llevaba grupos de maestría a hacer trabajo, a hacer etnografía con los Wixárika, con los huicholes. Uh-huh. Y me invitó, me dijo, yo creo que tú tienes vocación y si no lo vas a ver. Y subí por primera vez a la Sierra Wixárika a hacer etnografía, sin saber qué era la sierra, qué era la etnografía o qué eran los Wixárika, por supuesto. Y creo que en ese viaje comprendí que había en mi mismo estado mujeres que no sabían cuántos hijos habían parido. Me tocó entrevistar a una mujer muy grande que se le habían mezclado sus generaciones, que no hablaba mi lengua y que tenían un universo de valores simbólicos y cosmovisiones totalmente distintas a la mía. Ahí comenzó el que yo tuviera claro que existía como un universo de cosas que me inquietaban, a las que yo no había sido cercana. Y después de eso yo no sabía si estudiar artes visuales o historia y ciencias políticas. Okay. Eran mis dos opciones. Y en el tránsito tuve un pequeño café en Guadalajara y llegó un cliente un día al café y me dijo, abrieron una escuela de restauración, ¿ya la viste? Wow. Y tal cual fue así como, ay, esto une las dos cosas que yo quisiera hacer en la vida. Entré a estudiar restauración sin saber mucho acerca del patrimonio, la restauración. Y en primer semestre de la licenciatura nos trajeron al Franz Mayer. Fue el primer como viaje de
yo me acuerdo perfecto así, desde el frío en la Alameda y entrar y el olor que tiene el espacio, el sonido de la duela, el guarecimiento, el cambio de... Y decir, yo quiero trabajar aquí. No había entrado a las salas, no sabía, no tenía idea de qué estaba haciendo. Wow. Pero el decir, como sentir este guarecimiento que nos da el espacio, ¿no? Que es algo que sigo sintiendo hasta el día de hoy, ¿no? Esta cosa como de refugio, de calma, que Acogedora. muchas personas decimos del Franz Mayer. Y eso fue marcando ya un camino que ha sido vertiginoso, que ha sido un poco extraño, porque vaya, estudié restauración, mi especialidad es escultura policromada y retablo, por eso vine al Franz Mayer. Okay. Mi tesis es de trabajo de participación social con comunidades para objetos en culto activo, especialmente escultura policromada y retablo. Yeah. Y bueno, después estuve mucho tiempo en Yucatán, fui secretaria de Cultura en Jalisco, de una u otra forma siempre he entrado y salido de los museos y siempre me he relacionado con proyectos de participación social, bien sea desde las comunidades, bien sea desde el territorio o desde los museos, ¿no? Sí. Después de estudiar restauración, estudié gestión cultural, un poco por esta lógica de que a los restauradores vemos las cosas como en muy pequeñito, ¿no? Y con la vastedad del patrimonio y la cultura de nuestro país, pues desde el empeño del restaurador es muy difícil como lograr habilidades de gestión o de organización o de planeación estratégica para lograr proyectos como de mayor escala, que era algo que a mí me inquietaba mucho y que me interesaba mucho, ¿no? Entonces ha sido un poco el camino entre las dos miradas, una muy relacionada con el patrimonio, con los museos, con la materialidad del objeto también y su estudio, y otra muy relacionada con la participación social, con la política pública, con la posibilidad de transformar espacios o personas a través de la cultura y las artes, ¿no? Wow. Yo no sé qué es lo que crees que, por ejemplo, mi historia de vida igual ha sido, tampoco soy de una familia como la que mencionas, y se siente como que a veces el sueño te perturba y te sigue, y me acuerdo mucho, yo soy de prepa, soy politécnico, y pues siempre estuve como pegado a las matemáticas y todo esto, pero siempre ha sido mi vocación ser artista y todo esto, entonces no me quedo en la escuela que yo quiero y como por perder el sueño, yo dije, bueno, pues ya me voy a meter a una ingeniería, y me metí y me quedé en geofísica. Entonces estudié un rato geofísica y una de mis profesoras, que recuerdo con cariño que me daba geología, me dijo eso, oye, no te veo feliz. Y le digo, no, pues es que, dice, como que no te ves aquí. Le digo, no, la verdad no. Y me dijo eso, el sueño te perturba. Y me dijo, por favor, persigue tu sueño, porque si no después esto te va a perturbar toda tu vida. ¿Tú qué crees que es lo que...? Es que muchas personas a veces no sentimos la vocación tal vez, ¿no? O no lo encontramos y no está mal. Pero tú, ¿cómo fue que sentiste ese llamado? ¿Que sientes que algo te quemaba por dentro al estar de cerca a todos estos temas y después tú misma los fuiste interrelacionando o haciendo una narrativa de, bueno, esto me lleva a esto, y entonces conjuntar estas dos visiones o dos conceptos me llevó a lo que hoy, porque seguro no lo planeabas, voy a ser directora, seguro no. Voy a ser secretaria de Cultura? No, yo creo que tiene que ver con, o sea, creo que probablemente es algo un poco más sencillo de como regularmente nos lo pintan. O sea, yo no comprendo como verdaderamente la vocación, como esta llama, ¿no? Como este impulso, como creo que tiene mucho más que ver con la tranquilidad que nos puede dar el estar donde sabemos que podemos sumar más, ¿no? Creo que, por ejemplo, en mi caso siempre me ha tocado mucho hacer traducciones entre mundos, ¿no? O sea, poder hablar con las comunidades en relación al patrimonio cultural o tener que traducir, digamos, la cultura y las artes para personas o comunidades que pues no son cercanas a ellas. Y esta posibilidad de ser puente o de ser vínculo es algo que me hace sentir bien, ¿no? Que me hace sentir... pues sí, en tu lugar, plena, en mi sitio, ¿no? Creo que la vocación tiene que ver con encontrar nuestro sitio y el sitio en el que estamos bien, en el que podemos sumar, en el que nos sentimos cómodos, en el que también podemos activar a otras personas o contagiar ciertas cosas, ¿no? Creo que en la vocación tenemos
cierta posibilidad de contagio que no tenemos cuando no estamos en nuestro sitio, ¿no? O Sí. sea, esta posibilidad de contagiar a otro y de mostrarle lo fascinante que puede ser un mundo y de entusiasmarlo y de llevarlo, creo que tiene que ver con eso que nace en nosotros, que más que un llamado, creo que tiene que ver con encontrar nuestro sitio, ¿no? Mientras no encontremos el sitio en el que encontramos nuestra voz, que nos sentimos cómodos con ellos, o sea, es muy difícil, ¿no? Pero creo que más allá del romanticismo de sentir como que hay un camino, que hay una luz, creo que tiene que ver con ¿Cómo te sientes? encontrarnos, con la comodidad, con la plenitud y con la capacidad de contagio. Claro. Y que también es una suma incluso de capacidades, Sí. ¿no? De aptitudes y actitudes. Sí, totalmente. En estos episodios y en la vida y así en la vida diaria, me cuestiono qué es el arte, y yo sé que es un concepto quizá muy ambiguo en ciertas partes o muy preciso en otras, pero ¿tú qué crees? ¿A qué le llamamos arte? Yo creo que a la capacidad o sea, si lo vemos desde la mirada del artista, es una capacidad de expresión, pero que logra en el espectador o en quienes estamos del otro lado, en quienes estamos recibiendo ese mensaje, activarnos, ¿no? Activar la conciencia, activar el diálogo, la reflexión o atravesarnos, ¿no? En relación a lo que genera con el ejercicio estético, digamos, como mucho más el esto mismo que nos genera la naturaleza, al comprendernos en nuestra justa dimensión frente a algo que es más grande que nosotros, ¿no? Creo que eso mismo tiene el arte, ¿no? Es esta manifestación que nos recuerda que hay cosas que son más grandes que nosotros y que nos pueden generar o activar cosas que están fuera de nosotros y que en muchas ocasiones no comprendemos. Estaba escuchando que los filósofos le envidian al artista, porque aunque tengan tantas palabras, y la verdad es que también me encanta la filosofía, pero a veces con palabras no se logra expresar cómo te sientes o cómo se siente el artista, el creador, y que dices, yo también me identifico, y que creo que eso tiene mucho que ver entre el creador y el que recibe la obra, ¿no? Se cierra ahí el circuito de la obra. Es el 50% del que lo produce y el otro 50% que lo recibe. Exacto. Ahora, a quién también tengo esa como... Digo, tengo muy pocos años de experiencia o en mi muy corta carrera como creador también. Y siempre me he hecho la pregunta, o sea, ¿en qué momento una persona se transforma en un artista? ¿Quién le dice que es un artista? ¿Él se tiene que poner este adjetivo o cómo lo consiguen las personas? Pues creo que tiene que ver con esa capacidad de activar en otro, ¿no? En muchas ocasiones las personas pueden nominar artista a personas que probablemente para otra persona no lo son, ¿no? Creo que tiene también mucho que ver con una visión muy occidental en relación a la autoría y el pensar que el artista es una persona que firma una pieza de arte, ¿no? En muchas ocasiones, vaya, si pensamos todos los talentos o personas que hay detrás de una sola pieza, nos damos cuenta de que el artista, para empezar, es un empeño colectivo. Sí. No es, vaya, yo no creo que el sistema convencional de autoría lo pueda englobar todo lo que sugiere y todo lo que involucra, ¿no? Pero creo que sí tiene que ver con esta construcción que nos hacemos en relación a una persona que logra activar en el otro esta conciencia o estas reacciones o estas posibilidades que significa una expresión artística, ¿no? Eso va a depender siempre del espectador. Habrá personas para las que un gran artista reconocido o que se compra en mercado como tal probablemente no lo es. Y habrá otras personas que probablemente desde la academia o desde el mercado no consideran a alguien un artista. Claro. Y en su comunidad puede ser el más grande, pleno y festejado artista, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con los artistas de las ciudades más pequeñas ¿no? Sí, Entonces claro. yo creo que en realidad no existe como tal una
una regla, creo que tiene que ver con los empeños, con el talento, con la colectividad también y con las capacidades de transformar en el otro, de generar reacciones, ¿no? Es bastante interesante porque al final necesitamos del otro siempre, ¿no? Claro. Justo en otros episodios le he dicho que el que hoy estemos aquí, el que haya un equipo detrás de las cámaras, el que estemos aquí en el museo, que estemos aquí contigo, es una suma de voluntades, Claro. ¿no? Y que a lo mejor la cara, pues estamos nosotros ahorita, ¿no? Pero es una suma de voluntades de muchas personas y que también así, como en el cine, por eso me encanta el cine, ¿no? Porque, o sea, sí hay un director, sí hay un guionista, sí hay actores, pero es una suma de voluntades de Claro. muchísimas personas y que incluso en la vida diaria también así funcionan las cosas, ¿no? Exactamente. Necesitamos, el otro nos complementa y nosotros complementamos al otro como cuando alguien es profesor, ¿no? O sea, no puede decir que es profesor si no tiene alumnos. Exacto. Necesita al alumno. Exactamente. Exactamente. Esto es lo mismo que el patrimonio, ¿no? El Claro. patrimonio sin personas, pues son cosas. Sí. O sea, vaya, sin los valores o sea, que se le atribuyen al patrimonio, sin estos activadores sociales, pues son cosas y nada más que cosas. Claro. Y creo que también el tener estas preguntas en relación a, bueno, ¿cuál es el tránsito entre la firma o el colectivo? ¿Cómo surge un objeto? ¿Cómo nace una pieza? Son partes de los procesos que como espectadores también debemos de tener, ¿no? Sí, sí, justo para que no se siga generando esta conciencia colectiva de que, es Dalí, es Exacto. tal persona o tal artista. ¿Cómo ha sido ese impacto pues te dedicas a la cultura y al arte? ¿Qué es lo que, cómo ha impactado en tu vida diaria? ¿Cómo ha impactado, bueno, en tu vida profesional, pues sí, pero en la vida diaria, ¿cómo ha sido? Pues es raro, ¿no? Yo siempre digo que todas las cosas que fueron en algún momento un hobby se convirtieron en trabajo, ¿no? Lo ves de manera distinta, pero vaya, creo que no hay un solo día en que me imagine haciendo otra cosa. Y creo también que las personas que nos dedicamos a una u otra cosa en el sector creativo se convierte en una manera de estar en el mundo, ¿no? Sí. O sea, no creo que se trate de un trabajo convencional. Eso tiene un pro, un contra, ¿no? Porque Sí. justo por eso muchas personas lo romantizan y piensan que la remuneración del sector creativo no tiene sentido porque es una gran pasión, pero lo que sí creo es que es una manera de existir en el mundo. O sea, hay algo que se transforma en tu mirada, en tu escucha, en la manera en la que observas el tránsito de las personas, en la forma en la que comprendes también las relaciones humanas o la manera en que las personas nos comunicamos y nos relacionamos. Creo que también te da determinados elementos para pues para descubrir muchas cosas como hechos poéticos, ¿no? Y no únicamente la literatura o la poesía, para encontrar otro tipo de manifestaciones de la belleza, para construir un mundo que sin duda sí se percibe de manera distinta Sí. cuando te dedicas a esto, ¿no? Y cuando vives esto todo el tiempo, ¿no? Yo no puedo imaginar uno de mis días sin estar en diálogo o estar inmersa en algún tipo de expresión creativa. Sí, ya es como innato, ya es parte de... Me acuerdo cuando justo seguía en la universidad y creo que la mayoría de personas que nos dedicamos a algo creativo somos muy sensibles Sí. a muchos estímulos. Sí. O sea, de repente, lo que hablaba con Lalo, de repente, estoy viendo una película que aparentemente no tiene nada que ver, ya estoy llorando, ya estoy sintiendo. Y me acuerdo que en algún momento pues he tomado como varios talleres de cine y así, entonces le decía a un director, oye, ¿cómo le haces tú? Porque para transformar tu pasión y todo esto que sientes en algo que también te remunere, ¿no? Y que no solo se quede ahí en el, siento mucho al del arte y bueno, ahora ya medio lo estoy equilibrando, ¿no? De que esto ya se vuelva rentable, de que ya, justo te contaba de mi hermana, ¿no? Que es como que de repente la que me aterriza y que me, a ver, espérate, es que no tenemos el recurso o necesitamos hacer estos pasos, ¿no? Y creo que esa es una parte de cómo equilibrar esto. ¿Tú cómo lo has hecho? ¿Tú cómo lo has vivido? Pues justamente, ¿no? Creo que para todas las personas es un tránsito y creo que en mi caso concreto también se ha tratado de un equilibrio, ¿no? O sea,
he tenido trabajos con mucho reconocimiento en relación a lo que la escala convencional llamaría como éxito. Y también he pasado periodos en el que estoy mucho más inmersa en cosas en las que a mí me interesan. He pasado, no sé, o sea, los primeros 3 años, por ejemplo, en Yucatán, los pasé viviendo en comunidades. Entonces, creo que también tiene mucho que ver con dónde están las cosas que te interesan, ¿no? Y qué comprendes tú como realización, ¿no? Creo que hay una parte que tiene que ver con dignidad humana, que tiene que ver con el abrigo, el alimento, el sustento y lo que las personas necesitamos para transitar en un mundo construido como el nuestro, ¿no? En el que finalmente tenemos que pagar servicios, pagar renta, transitar. Pero también creo que las personas comprendemos como la realización o el éxito cosas muy distintas, Sí. ¿no? En muchas ocasiones la renuncia es un éxito. Okay. En muchas, o sea, creo que es totalmente personal, ¿no? Para mí el comprender justamente las cosas que sí me interesaban, creo que fue fundamental el comprenderlo de manera temprana, ¿no? Sé desde muy temprano en mi carrera que me interesan las personas, ¿no? O sea, que me interesa el patrimonio en tanto que la materialización de valores simbólicos para las personas, que me interesa la cultura y las artes en relación justo a lo que transforma y genera en las personas, que me interesa. Entonces, al tener eso tan claro, hay otras cosas que en realidad se convierten en medios o cosas que tienes que hacer, ¿no? Que Claro. son parte de tu trabajo, pero que no son tu objetivo Meta. primario, ¿no? Y creo que eso es algo que pensamos muy poco en nuestra vida profesional y en muchas ocasiones como que el constructo social en relación a lo que debería de ser, pues como que nos va llevando, ¿no? Y creo que sí es importante preguntarnos pues a diario, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Sí. ¿O para qué? ¿O para quién? ¿No? Claro. Que es otra de las cosas que creo que en el sector creativo es fundamental. O sea, es algo que nos llevamos preguntando muchísimo tiempo, ¿no? O sea, ¿cultura para quién? ¿O los museos para quién? Exacto. Entonces, creo que esta claridad nos permite tener muy claro qué sí y qué no y para qué, ¿no? Ahora, es cierto que justamente en el sector creativo, la manera en la que se ha romantizado a lo largo del tiempo, pues hace que sea muy complicado el que las personas comprendamos que, vaya, un artista de la misma manera que un ingeniero, un médico, un artesano, pues necesita llevar alimento a su mesa. Y Sí. eso es a través de un sistema de valores e intercambio monetario como es en cualquier otra de las ramas, ¿no? Sí. Y es que hay justo esa parte romántica, ¿no? Como estas frases de, no, pues por amor al Por arte. amar. Y no, porque No. lo amamos, pero sí nos gusta comer y nos Exacto. gusta, claro, vivir. ¿Cómo ha sido? Y es que justo te escuchaba en otro podcast donde hablabas justo de los museos y me gustó mucho este concepto que comentabas, que de repente es imponente entrar a un museo, ¿no? Ujú. Porque dices, ay, como que se ve todo bonito, así, ay, no lo voy a romper o se ve muy inaccesible para mí, para las personas que a lo mejor solo transitan aquí diario por la calle. Y entonces decías que el museo tenía que adaptarse a las personas y no las personas al museo. Sí. Eso me parece una locura porque pareciera que de lejos es como, no, pues es que ahí solo van cierto tipo de personas, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido ahora en la dirección del museo para que las personas vengan y no sientan ese estigma? Pues creo que es un tránsito, ¿no? O sea, vaya, en las distintas ocasiones, o sea, cuando dirigí el regional de antropología, pues era otro de los retos, ¿no? O sea, cómo generas vínculos entre la audiencia y el pasado maya prehispánico, ¿no? Es así como... y creo que sucede un poco lo mismo con el Franz Mayer y nos damos cuenta de que en realidad cuanto más logremos simplificar un mensaje y cuanto más logremos generar un vínculo con las personas,
es mucho más sencillo, ¿no? O sea, en muchas ocasiones el constructo de la tradición artística en relación a algo que no es accesible a todas las personas o que no nos es propio, tiene que ver con un separatismo que es imaginario, ¿no? Esa Sí. es una frontera imaginaria que se hizo para la protección de privilegios. Pero en realidad, cuando podemos explicarle a las personas que de la misma manera que necesitamos una taza para beber, en algún momento las sociedades necesitaron determinado tipo de relojes para decir ciertas cosas, Claro. y que los museos, pues en los objetos habita la historia del mundo, ¿no? Y esa historia del mundo es también la historia nuestra, o sea, que no nos es ajeno. Creo que es un ejercicio de traducción, y también creo que tiene mucho que ver con las personas que trabajamos en los museos, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con las guías del propio museo. A mí me emociona mucho cuando las personas dicen, es que es increíble lo amables que son las personas que trabajan en el Franz Mayer, ¿no? Y creo que todas las personas que estamos aquí buscamos eso, que quienes vienen se sientan bienvenidos, se sientan cómodos, puedan encontrar algo que les guste y nos podamos liberar un poco de esta responsabilidad de a los museos vamos a aprender, o a los museos, o sea, debes de tener este tipo de experiencia, para que se conviertan más bien en espacios de libertad y de diálogo, ¿no? Que lo vemos cuando las personas, por ejemplo, ven WordPress Photo en el claustro y que van caminando y van conversando un poco, comentan una foto, pasan a la siguiente, alguien le lee una cédula a otra persona. Claro. Entonces creemos que es mucho más interesante justo este ejercicio de construcción colectiva en torno al espacio y los objetos que mostramos, que la obligatoriedad de tener determinado tipo de experiencia en torno a la cultura y las artes, ¿no? Claro, este cliché de no, silencio, no lo toques, no puedes Sí. hacer tal cosa. Lees todas las cédulas y te tienes Sí. que aprender todo, y salimos y preguntamos qué aprendieron hoy. Eh, Pues en muchas ocasiones aprendemos que no nos gusta el color rojo, y eso está bien. sí, O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, cualquier cosa que pueda generar en nosotros una reflexión, un aprendizaje o una experiencia fuera de la convencional, creo que nos permite también vernos desde otro sitio. Y eso es ya una... un gran avance porque Sí. entonces se quita y se cae este estigma de, ay, no, al museo, ay, no, y luego el Franz Mayer, no, ay, no. Y también justo creo que se conjuga en el espacio, se conjuga la curaduría, ¿no? De que también, justo, no sé por qué últimamente lo he repetido mucho, pero hay una diferencia muy grande entre curar, entre administrar, entre acumular, Uh-huh. entre coleccionar. Uh-huh. ¿Cómo es dirigir todo esto? ¿Tú de qué te encargas como directora en el museo? Pues depende del día de la semana. Depende de que cuando lo preguntes. No, creo que, vaya, que la dirección tiene mucho que ver con mediar, y tiene mucho que ver también con que no perdamos el rumbo, ¿no? En muchas ocasiones hablamos muy poco de liderazgo para la cultura, o como lo queramos llamar, pero creo que en las direcciones generales de museos tiene que ver con poder hacer justo este intercambio de conocimiento, de saberes, de intenciones y de objetivos, ¿no? Sí. Nosotros tenemos objetivos muy claros en relación a que tenemos que hacer 12 exposiciones temporales al año, que necesitamos determinado porcentaje de taquillas para generar ingresos que permitan la sostenibilidad futura del museo. O sea, hay cosas como muy claras, y creo que la dirección general tiene un poco que ver con que logremos, por una parte, el desarrollo, el cumplimiento y la satisfacción del equipo de trabajo, y de que todas las personas en el equipo tengamos mucha claridad de hacia dónde es el tránsito, ¿no? O sea, las personas, vaya, inauguramos este sábado, y ahora todos los equipos sabemos cuál es la exposición que sigue y hacia dónde vamos, ¿no? Claro. O sea, tenemos ahora el Congreso Internacional Iberoamericano de la Historia del Mueble, y todos sabemos que esta semana nuestras reflexiones, nuestros empeños y lo que sucede tienen que ver con el mueble y con esta comunidad de conocedores de una de las partes más importantes de nuestra colección, ¿no? Entonces, creo que la dirección general tiene mucho que ver con eso, con que los objetivos se cumplan, Ok.
con el direccionamiento de los talentos y los empeños de los equipos, es decir, que haya mucha claridad en relación a hacia dónde va nuestra energía. Sí. Y que no perdamos de vista justo cuáles son nuestras prioridades y nuestras intenciones, ¿no? El que no nos dispersemos un poco entre tantas cosas que suceden en el cotidiano, ¿no? Y que sepamos que pues esto es una máquina y necesitamos de todas las partes y que todas las partes estemos en nuestro sitio sumando a un mismo mecanismo para poder avanzar, ¿no? Si no estamos todos en ese punto, pues no sucede. Seguro entonces tienes que ser tú una persona muy organizada en todo para que puedas guiar a tu equipo. ¿Cómo es un día de Giovanna? Un día de Giovanna. Despierto muy temprano, desde hace mucho tiempo. Trato de el primer momento del día estar un poquito apartada. Iniciamos el trabajo en equipo, la comunicación a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, okay. Tenemos un espacio en el que estamos todos los directores del museo y contamos un poco acerca de qué va nuestra jornada, ¿no? Para no perder de vista qué es lo que sucede con el resto de nuestros compañeros de equipo. En el museo son 5 direcciones, además de la dirección general. Entonces, un poco a las 8, a primera hora, nos damos un momento para contarnos de qué va la jornada, ¿no? Siempre. ¿Cómo vamos? Exacto. Si tenemos algo que necesitemos ayuda, que necesitemos informar a los demás, que tengamos alguna duda, eso siempre lo hacemos a primera hora, justo antes de que todos entren a sus actividades cotidianas, ¿no? Y la jornada puede ser muy variable dependiendo del tipo de actividades que tengamos en el museo. O sea, hay días en que nos concentramos mucho más, por ejemplo, en el programa expositivo, la planeación de los años siguientes, juntas internas o externas en relación a ello. Hay momentos en los que nos concentramos mucho más en la parte administrativa de planeación. Yo trato de tener eso justo muy dividido. O sea, claro, los lunes y los martes me dedico mucho más a cuestiones internas de administración. Tenemos las reuniones semanales con los directores, vemos todo lo que tenga que ver con un Excel, la planeación, el dinero, los recursos y los miércoles regularmente los trabajo en la biblioteca y me encargo mucho más como de las cosas que requieren revisiones, escribir o la parte como un poco más académica del trabajo y regularmente jueves y viernes hacemos o trato de agendar las cosas que requieren un poco más de esfuerzo público, regularmente las cosas como más de medios o las inauguraciones, por ejemplo, o bien las reuniones con equipos externos suelen ser hacia el fin de la semana. Esto nos permite también que, por ejemplo, todo el equipo de directivos ya también tenga mucha claridad de qué días dedicamos a cada una de las cosas y que todos podamos ir un poco más ordenados, ¿no? Que esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con la coherencia y con el orden. También porque al tener temas tan diversos, es muy complicado estar hablando, no sé, ahora estábamos hablando del mobiliario mexicano del siglo XVIII y saltar a hablar de la administración de la tienda o la cafetería o pasar al replanteamiento de los organigramas y después de eso hablar de diseño contemporáneo, ¿no? Entonces, para evitar un poco eso y que las cosas puedan ser un poco más orgánicas y más fluidas, tratamos de organizarnos así. Claro, no, si no hay orden, no. Sí. Y bueno, es mucho de eso a lo largo de toda la jornada. Wow. Y justo hablando, por ejemplo, seguramente es una parte importante, o más bien creo que es muy importante la parte de comunicación, que me acerqué al TikTok del museo y me parece alucinante cómo ver una pintura en movimiento, la explicación, y creo que tiene mucho que ver así de que a lo mejor alguien no sabe del museo, pero ve un TikTok tan amigable o algo en Instagram, que atrae como a la parte también más joven, quizá, al sector más joven, pero también a sus papás, etc., ¿no? Y justo la audiencia de Cultu es muy joven y hay muchas personas que aspiran a ser artistas, que aspiran a ser diseñadores o en la parte creativa, o quizá hoy, por ejemplo, que conocen todo lo que hay detrás del museo, seguro también va a haber mucho interés. ¿Cómo
¿cómo se puede impulsar a estos jóvenes? ¿Cómo podemos ayudarles a que pues lleguen o que no se sientan ahogados así como no hay nadie que me ayude o como que también mis papás no están inmersos en este mundo? ¿Cómo se pueden acercar ellos? Pues creo que una de las cosas que yo reconozco como fundamentales es que, uno, que siempre tengamos personas muy jóvenes en los equipos. Eso trato de hacerlo desde que yo inicié. Vaya, empecé a trabajar con el Instituto Nacional de Antropología cuando tenía 18, 19. Wow. Y fui directora del museo en Yucatán antes de cumplir 30. Y como que un poco en respeto a mi propio caso, siempre he tratado de que en todos mis equipos haya personas muy jóvenes y que puedan tener capacidad de decisión y de injerencia, que eso creo que es fundamental, ¿no? No es lo mismo cuando una persona joven se integra a un equipo cumpliendo únicamente actividades secundarias que cuando opinan, deciden y pueden marcar diferencias, ¿no? En el caso del Franz Mayer, creo que esto que tú dices de, por ejemplo, que la parte de comunicación, que Frida está por allá, que es la ama del TikTok, Wow. Que los equipos sean muy jóvenes. El equipo de comunicación yo creo que es el más joven. Creo que permite que siempre esté esta posibilidad de hablar en otros lenguajes, ¿no? Claro. Y que podamos ser un poquito, o sea, que podamos hablar un poco fuera del margen y dejar de tenerle como tanto miedo a estas nuevas comunicaciones. A estos nuevos lenguajes, justo, ¿no? Vaya, nuestros equipos también siempre son mixtos, que eso también es algo que siempre he hecho. O sea, siempre tenemos prestadores de servicio social, voluntariado. En el Franz Mayer tenemos voluntariado desde, creo que nuestro voluntariado más joven tiene menos de 18 y la más grande debe de tener más de 60, tirándole a los 70. Wow, o sea, Entonces, cubriendo esos dos sectores que de exacto, repente están olvidados. Exacto. Y creo que eso nos permite que haya mucho cruce de miradas, ¿no? O sea, que podamos ver el museo desde sitios muy distintos y que o sea, lo que no se le ocurre a una persona se le ocurra a otra y que sepamos justo, pues, hacer mezclas, ¿no? Creo que especialmente para las personas o jóvenes que probablemente están iniciando, el poder involucrarse en organizaciones, instancias, proyectos y sumar desde allá, pues permite también verlo un poco desde dentro, ¿no? Claro. O sea, y saber cómo es. Creo que eso es siempre fundamental, ¿no? O sea, el generar este diálogo y el darse espacio para preguntar, ¿no? En muchas ocasiones nos da mucho miedo preguntar o mucha pena, ¿no? O sea, yo en realidad... vaya, yo llegué acá con ustedes justo porque me abordaron en el pasillo, ¿no? Y creo que pues todas las personas deberíamos de tener justo esa apertura y esa posibilidad, ¿no? De platicar, platicar. Sí, exactamente. Y creo que igual siempre mi mamá me dijo, o sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pues que digan que te no. digan que no. Y ya. Y no pasa nada. Está. Exacto. Y justo por eso, o sea, creo que eso nos caracteriza o me gusta mucho justo tocar hombros, ¿no? Y decir, oye, mira, hago esto. Exacto. No, pues no. Ah, bueno, pues a alguien sí le va a gustar o a alguien sí le va a interesar. Y pues creo, o sea, agradezco mucho esa labor porque de repente uno se siente solito y así como, pues... Y justo también es buscar las oportunidades, como sí, lo he mencionado en otros podcasts de que decía, pues que alguien me invite a su podcast. Nadie me invitó, entonces hacemos el nuestro. Y buscamos espacios y buscamos, pues sí, justo esta conversación, ¿no? Y que también a nosotros, bueno, a mí la verdad es que me interesa mucho justo, no solo estar en el mundo del arte, sino de que más personas haya una conversación y decir, oye, pues no es así como creemos. O sea, date el chance y igual si no te gusta, pues bueno, ya lo conociste. Exacto. Sí, y que nos quitamos muchos prejuicios, ¿no? En muchas ocasiones, o sea, o por lo que se dice de la cultura y las artes, o incluso de las personas, o como que se construyen unas cosas y en realidad, o sea, cuando nos acercamos nos damos cuenta de que en realidad puede ser todo mucho más sencillo y puede estar todo
pues sí, mucho Diferente más calmo, ¿no? Y creo que todas las personas sí debemos de tener, sobre todo quienes creemos profundamente en la democratización de la cultura y las artes, en la posibilidad que implica el contacto con la cultura y las artes para las personas, pues debemos también estar en disposición y apertura de hacerlo de manera distinta y de permitirnos diálogos y de esto es imposible si no es a través de nuevos lenguajes y de nuevas personas y de nuevas miradas y de nuevos talentos también, ¿no? Claro. En la manera convencional o tradicional hemos visto que los resultados no son los mejores. Entonces, si sí queremos llegar a muchas más personas, pues justo debemos de hacerlo desde allá. Claro, que funcione, o sea, como el conocimiento humano, ¿no? Como un péndulo, ¿no? Primero la Exacto. tesis, la antítesis y luego la síntesis y decir, o sea, juntar estos dos mundos y creo que me parece súper valioso porque también no solamente puede ser construido el circuito por puros jóvenes, Exacto. porque necesitamos la experiencia de los que ya saben o de los que ya han Exacto. vivido ciertas cosas, Y ¿no? tampoco de puros artistas, porque se convierte en una conversación endogámica. O Sí. sea, hay que ver las artes desde la biología, hay que verlas desde la sociología, hay que verlas desde... La administración. Exacto, desde sitios donde convencionalmente no se ven para que comprendamos justo que una parte muy importante de nuestro sector depende de la otra persona, de quienes lo activamos, ¿no? Claro, wow. Pues ya llevamos 40 minutos de charla y todavía tengo varias preguntas, pero me gustaría cerrar bueno, de nuevo agradeciéndote y agradeciendo al museo por la hospitalidad. Y pues, ¿qué te gustaría comentarle a las personas que nos están escuchando? Que te digo, de repente a veces se siente como muy lejano, de repente nos sentimos pues así como de que no encuentro mi espacio en ese lugar, ya sea en el arte o en alguna otra área. ¿Qué te gustaría recomendar, aconsejar o comentarles? Creo que, o sea, en el caso de los espacios, creo que a mí muchas personas que no son parte del sector creativo me preguntan siempre así, es que ¿cómo podemos ayudar? Para mí la respuesta siempre es, vayan. O sea, si hay un museo, si hay una obra, si hay un concierto, si hay una exposición, vayan. Esa es la mejor manera que tenemos de participar de la cultura y las artes, ¿no? El ir. Que es algo que parece muy simple y que no nos damos cuenta de lo importante que es para el sector esa simple acción de salir de la casa e ir. Consumir cultura y arte es fundamental para el sector, no únicamente por lo que significa a nivel de rama, taquilla, sino lo que significa a nivel colectividad. Y eso creo que tiene que ver con lo que considero el segundo punto, que es el diálogo, que es conversar, ¿no? Claro. Justo ahora que hablábamos de la autoría o la no autoría, yo lo decía ayer en la inauguración del Congreso, ¿no? O sea, el mueble es un acto colectivo antes de que exista como materia. Sí. O sea, un mueble no genera comunidad, es comunidad antes de ser mueble, sí, porque ya pasó por él un carpintero, un dorador, un artesano, muchos talentos. Y creo que eso es la mayor fuerza que tiene la cultura y las artes, ¿no? O sea, sabemos eso de inicio y creo que en tanto que lo podemos respetar y lo podemos seguir alimentando, podemos ser también mucho más fuertes, ¿no? Creo que para mí ese siempre es como la reflexión más importante, el comprender pues el sector creativo y nuestros empeños y nuestro trabajo como colectividades, ¿no? En las organizaciones, en las instituciones, en lo que sucede con los proyectos y creo que es lo que no debemos de perder de vista. Ir y relacionarnos, hablar, preguntar, construir, ¿no? Perfecto, pues agradezco mucho de verdad esta conversación. Invítanos a este mes que podemos encontrar en el museo. Este mes son nuestras últimas 2 semanas de la exposición de Steve McCurry de Íconos, que termina el 17 de septiembre.
Estamos muy contentos porque ya superamos los 50,000 visitantes y eso nos Wow. tiene muy, muy, muy entusiasmados. Además, ahora tenemos WordPress Photo, que es nuestra gran esperada del año. Estará aún hasta octubre y es una gran mezcla ver Steve y ver Sí. WordPress Photo, que son además dos visiones totalmente distintas del fotoperiodismo y las historias que hay detrás de una fotografía. Acabamos de inaugurar No por Natural es Sostenible, que es una exposición que nos tiene muy contentos por lo que significa que se muestren las piezas del Centro de Estudios Ruth Lechuga, que regularmente no están expuestas, que lo podamos hacer con una mirada fresca para nuevas audiencias desde el diseño. El diseño estuvo a cargo de What Design Can Do y de Gráfico Cítrico Gráfico, y con un cruce de miradas entre la sostenibilidad, el medio ambiente, las artes populares, los materiales y el futuro. Es una exposición muy, muy singular que comprendemos como un punto de partida para la reflexión en relación al medio ambiente y las artes populares. Estamos ahora en el Congreso Iberoamericano del Mueble también, que estaremos trazando toda una línea de proyectos en relación a nuestra colección de mobiliario. Pues invitarles siempre a las noches de museo, a las noches del Franz, que son el último miércoles de cada mes. Cada mes son temáticas. Hemos tenido desde fiestas de pelucas hasta noches viajeras. La que sigue va a ser de máscaras. Wow, Entonces, pues creo que la invitación es a que estén cerca de las redes del museo, que participen de ellas. Es como más nos pueden ayudar, ¿no? Y cómo más podemos formar justo estas comunidades en torno al museo. Que vengan, que lo disfruten. En realidad se hizo para ustedes, ¿no? Wow, gracias. ¿En dónde te pueden encontrar las personas? ¿En redes? ¿En un correo? En redes, estoy en todas las redes, me parece, como Giovanna Jaspersen. Estoy, en Facebook, lo que queda de Facebook, en Instagram, en Twitter. No estoy en TikTok porque no estoy segura de que a mi generación todavía estemos muy familiarizados con ellos, no nos sentimos cómodos. O sea, somos grandes observadores, somos grandes consumidores de contenidos, pero creo que... y está también mi correo un poco por todas partes, el correo oficial del museo, que es gjaspersen@franzmayer.org.mx. Y sí, regularmente contesto yo a todo, así que ahí ando. Perfecto, pues. Y aquí estoy siempre. Muchas gracias, estoy de verdad muy agradecido contigo y pues ya saben, ahí pueden encontrar todo el contenido del museo y conectar con Giovanna. A mí me pueden seguir en @lalobruts, @casabruts y recuerda que todo va a estar bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.